Bueno, y después de aquel suceso inexplicable, vamos a continuar con Marcos capítulo 3. Nos quedamos precisamente en aquella parte en que los fariseos pecan contra el Espíritu Santo al atribuir los milagros, el bien que hacía Cristo al expulsar los demonios. Es un pecado contra el Espíritu Santo atribuirlo a acción del maligno. Pero así lo querían creer los fariseos en su infinito desprecio por Cristo. Versículo 23. Mas él los llamó y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si dentro de un reino hay divisiones, ese reino no puede sostenerse. Y si hay divisiones dentro de una casa, esa casa no podrá subsistir. Si pues Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, si eso ocurriera, no podría subsistir y llegaría a su fin. Porque nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y quitarle sus bienes, si primero no ata al fuerte, y sólo entonces sí saqueará su casa. En verdad os digo, todos los pecados serán perdonados a los hombres, y cuantas blasfemias dijeren. Pero quien blasfemare contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, y es reo de eterno pecado. Porque decían: tiene espíritu inmundo. Los fariseos tienen un texto oscuro que se llama el Toledot Yeshú. Antes creo que estaba prohibido que nosotros los cristianos pudiéramos leerlo. Creo que incluso se penaba con amenazas de muerte leer textos oscuros como el Talmud. Son textos secretos de ellos, o discretos al menos. Pero ahora los podemos leer, y ellos difaman a Cristo una y otra vez, llamándolo brujo. Ellos creían que los milagros del Espíritu Santo eran acción del mal, eran acción del maligno. Y eso es un pecado muy grande, que Cristo explicó, no tendrá perdón, no se les perdonará. A partir del versículo número 31, nos habla de la verdadera familia de Jesús, una definición de amor de familia. Versículo 31. Llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose de pie afuera, le enviaron recado llamándolo. Estaba sentada la gente alrededor de él, y le dijeron: tu madre y tus hermanos. Probablemente sería más correcta la expresión tus parientes. Tu madre y tus hermanos están fuera buscándote. Mas él le respondió y dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dando una mirada en torno sobre los que estaban sentados a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque quien hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano, hermana y madre. Quien haga su voluntad pasa a formar parte de la familia del Rey de Reyes, del León de Judá, del Salvador. Porque todos sabemos que hermanos de sangre Cristo no tuvo. Este pasaje de sus hermanos ha tratado de ser mal utilizado por varias sectas heréticas para decir que la Virgen María no fue virgen después de tener a Jesucristo. Son todas cosas que son blasfemias, son ofensas contra la Virgen, y que siguen subsistiendo en sectas heréticas como, si no mal recuerdo, La Luz del Mundo predica tales cosas. Vamos ahora con Marcos, capítulo 4, que nos habla de la parábola del sembrador. De nuevo se puso a enseñar a la orilla del mar, y vino a él una multitud inmensa, de manera que él, Cristo, subió a una barca y se sentó en ella, dentro del mar, mientras que toda la multitud se quedó en tierra, a lo largo del mar.
a lo largo de la costa. Y les enseñó en parábolas muchas cosas, y en su enseñanza les dijo: Escuchad, he aquí que el sembrador salió a sembrar, y sucedió que al sembrar una semilla, cayó a lo largo del camino, y los pájaros vinieron y la comieron. Otra semilla cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida. Por falta de profundidad en la tierra, al subir el sol, se abrasó, se quemó, y no teniendo raíz, se secó. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra cayó en buena tierra, brotando y creciendo, dio fruto, y produjo 30, 70 y 100 por uno. 30, 60 y 100 por uno. Y agregó: Quien tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo Cristo, preguntáronle los que lo rodeaban, los 12, el sentido de estas parábolas. Entonces dijo lo siguiente: A vosotros es dado el misterio del reino de Dios. En cuanto a los de afuera, todo les llega en parábolas, para que mirando no vean, oyendo no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y añadió: ¿No comprendéis esta parábola? Entonces, ¿cómo entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes sembrada la palabra es, mas apenas la han oído, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De semejante manera, los sembrados en pedregal son aquellos que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, no puede anidar en ellos. Y son tornadizos. Apenas sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, se escandalizan enseguida. Otros son los sembrados entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes del mundo, el engaño de las riquezas y las demás concupiscencias invaden y ahogan la palabra, la cual queda infructuosa. Aquellos, en fin, que han sido sembrados en buena tierra son quienes escuchan la palabra, la reciben y llevan fruto de 30, 70 y 100 por uno. Las cifras que vimos en el Evangelio según San Mateo aquí se repiten: 30, 70 y 100. Hay una cosa que debemos de comprender, porque es una reproducción precisamente de lo que dice, si no mal recuerdo, el libro de Isaías. Para que mirando no vean, oyendo no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. No sea que se conviertan. Dios no quiere que nadie se condene, eso es un hecho. Pero no sea que finjan su conversión. Tal vez a eso se refiere. Es el versículo número 12. Versículo número 12. Dios no es causa de ceguedad espiritual, pero la permite en los que no corresponden a la gracia de Dios. Quiere decir que estas palabras no las comprenderán determinadas personas, incluso hay muchas personas a las cuales no les interesa conocerlas, ni siquiera como un asunto misterioso. Están ahí escuchando historias de lo más inverosímiles, películas de terror de lo más absurdas que solo aburren,
testimonios falsos en algunos programas de charlatanes sobre asuntos sobrenaturales, eso sí les interesa. Pero escuchar la palabra de Dios, por la cual se han edificado tantas cosas, no les llama la atención. He ahí la acción del maligno. Después, en el versículo 13, dice que son palabras exclusivas del Evangelio según San Marcos, dice: y añadió: ¿no comprendéis esta parábola? Entonces, ¿cómo entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes, sembrada la palabra, mas apenas la han oído, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hace que la olviden. ¿No han tenido alguna vez la sensación como que algo maligno no quieren que ustedes se conviertan? Como que algo maligno influye en ustedes, quizá en forma de pereza o de cualquier otra cosa, o de distracción, para que no puedan rezar, para que no puedan comunicarse con Dios. Así opera Satanás. Es como una especie de desposibilitador. Puede influir en los sentidos del hombre, el maligno, para apartarnos de Dios, o de lo que debería ser nuestro deber. Nos revoca, nos intenta arrastrar, nos intenta llevar por otra parte. Palabras exclusivas a San Marcos muestran la enorme importancia que tiene la parábola del sembrador en la predicación de Jesús. No hay que ser superficiales. Yo entiendo superficialidad por parte de la semilla que crece sobre terreno pedregoso, abre pronto, pero no va a encontrar una tierra en la cual echar raíces. Esos son los superficiales. Hace poco veía, por ejemplo, cómo muchos comunicadores que son abortistas en este país, pues parecían muy guadalupanos. El 12, la noche, la tarde del 12 de diciembre, parecían ser las personas más religiosas, más católicas. Pero yo no voy a olvidar, ni voy a omitir, que ellos celebraban, festejaban asesinar niños, que la Suprema Corte haya avalado por presiones de López Obrador el asesinato de miles de niños mexicanos por aborto. Lo celebraban. Incluso un comunicador dijo: lo aplaudo a rabiar. Lo celebro a rabiar. Hoy me siento orgulloso de ser mexicano. Y él ni siquiera es mexicano, es israelí. Entonces, es superficialidad e hipocresía, porque pues ellos realmente qué cercanía o qué sentimiento van a tener con la Virgen de Guadalupe. Y también, lamentablemente, muchos de los llamados peregrinos que van a la basílica están en esas mismas circunstancias. No creen auténticamente en la Virgen de Guadalupe. A lo sumo lo ven como una especie de tótem, como una especie de figura de idolatría. La desvinculan totalmente de Jesucristo, de la voluntad de Dios, la desvinculan totalmente. Piensan que es como una especie de diosa a la cual le pueden exigir de alguna forma que les cumpla deseos. Estas personas que igualmente llegan golpeándose, arrastrándose, sangrándose, piensan que su sacrificio es una forma de después exigirle o cobrarle favores a la Virgen. Todos esos pensamientos son evidentemente heréticos, todas esas conductas son evidentemente perversas. Y sobre todo, como ustedes podrán verlo en mi cuenta de X y en otros espacios públicos, la mayoría de la gente perversa, de los satanistas que apoyan al partido narcotraficante Morena, se alegraban mucho de ver esta clase de actitudes por parte de algunos peregrinos, porque de esta forma ellos tienen el pretexto ideal de criminalizar la fe guadalupana como una secta fanática, como una secta violenta, martirizante, pseudocientífica o anticientífica, irracional, todos los insultos que ustedes se puedan imaginar. Esa no es la forma de venerar a la Virgen de Guadalupe. Esa no es una forma correcta y lamentablemente veo que los religiosos no son capaces de hacer comunicación
expansiva de llegar a todos. Y vaya que sí tienen los medios para hacer mucha publicidad de una sana doctrina cristiana. O a lo mejor yo no lo sé, pero están impedidos por el gobierno masón, que es un gobierno anticristiano en todos los sentidos. Pudiera haber también limitantes, no sé, porque hoy en día todas las instituciones de México se están volviendo cada vez más anticristianas. A ver, entonces vamos a continuar con el versículo número 21 que nos habla sobre la luz, sobre el candelabro, sobre el candelero. Les dijo también: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del calemín o debajo de la cama? ¿No es acaso para ponerla en el candelero? Nada hay oculto que no haya de manifestarse, ni ha sido escondido, sino para que sea sacado a la luz. Todo aquello que se pone escondido es para que sea revelado. Y no hay nada oculto que no haya de manifestarse, precisamente porque está oculto, se podrá manifestar en algún momento, porque está oculto. Es el tratar de secretearse cosas lo que da la oportunidad a que sean reveladas. Y que sea cuando sean reveladas se le ponga la debida atención. Que, pues entonces la verdad se debe proclamar a los cuatro vientos. La verdad no está hecha para estar guardada. Es lo que nos está diciendo. Y además, que aquellos que están ocultando cosas van a serles reveladas. Si alguien tiene oídos para oír, oiga. Díjoles además: prestad atención a lo que oís. Con la medida con que medís, se medirá para vosotros. Y más todavía os será dado a vosotros los que oís. Porque a quien tiene, se le dará, y a quien no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esto es como la parábola de aquellos que les dieron 1 talento, 2 talentos y otro 3 talentos. Los primeros, los que tenían más, lo multiplicaron, pero el que le dio 1 no quiso multiplicarlo para nada. Versículo 26, a partir del cual nos habla de la simiente que crece por sí sola. Y dijo también: sucede con el reino de Dios lo que sucede cuando un hombre arroja la simiente en tierra, ya sea que duerma o esté despierto de noche, y de días la simiente germina y crece, y él no sabe cómo. Por sí misma, la tierra produce primero el tallo, después produce la espiga, y luego el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, echa pronto la hoz, porque la mies está a punto. Vamos a tratar de darle más fluidez. Y dijo también: sucede con el reino de Dios lo que sucede cuando un hombre arroja la simiente en tierra, ya sea que duerma o esté despierto, de noche y de días la simiente germina y crece. Es decir, es un proceso que no se detiene, aunque parece silencioso. Y él no sabe cómo, él no sabe que esto está pasando. Por sí misma la tierra produce primero el tallo, después la espiga, y luego el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, echa pronto la hoz, porque la mies está a punto. Quiere decir que si te rodeas de las cosas buenas, igualmente germinará en ti lo bueno, aunque tú vas dando estos pequeños pasos, cuando te des cuenta habrá una gran planta y llegará el momento de la buena cosecha. Es una forma de interpretarlo que parece apropiada. Jesús insiste en que su predicación no tiene nada de secreto, ni tampoco tiene nada de esotérico o de ocultista. No es un brujo. No es como los masones que se reúnen en la noche en sus sociedades secretas, en logias. No se oculta porque no es cobarde, no hace cosas malas como aquellos que se ocultan en la oscuridad de la noche,
o hacen acuerdos contra México en la oscuridad de salones diplomáticos. El grado de penetración de su luminosa doctrina depende del grado de atención que prestemos a sus palabras, como lo dice él mismo, en el cual promete a los que las oyen bien una recompensa sobreabundante. Algunas veces nuestra prédica puede parecer que estamos clamando en el desierto, pero en realidad estamos llegando a muchas personas. En realidad algo de lo que nosotros hagamos, algo de lo que nosotros estamos diciendo, puede influir favorablemente a muchas personas. Por eso, la semilla ha caído y no sabemos que está germinando, y está germinando para bien. Mateo 7:2 también menciona algo similar. San Marcos añade aquí, en las palabras finales, un nuevo rasgo de esa divina misericordia que se excede siempre en darnos más de lo que nosotros incluso mereceríamos. El Papa Pío V condenó entre los errores de Miguel Bayo la proposición según la cual, en el mismo día del juicio de las obras buenas de los justos o de las buenas obras de los justos, no recibirán mayor recompensa que la que merezcan según la mera justicia. Esto lo aclaró el teólogo Dessinger en el numeral 1014. ¿Sí? Miguel Bayo decía que Dios nada más daba lo que hubieras hecho, y no. El bien que hayas hecho te lo recompensa doble, más allá de lo que tú imaginas. El mal no tiene recompensa, obviamente. Después tenemos el versículo número 33. El versículo número 30, que nos habla del grano de mostaza. Dijo además: ¿qué comparación haremos del reino de Dios y en qué parábola lo pondremos? Es como el grano de mostaza, el cual cuando es sembrado en tierra, es el menor de todas las semillas de la tierra. Con todo, una vez sembrado, sube y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de modo que los pájaros del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con numerosas parábolas como estas, les presenta su doctrina, según eran capaces de entender. Y no les hablaba sin parábolas, pero en particular se los explicaba todo a los discípulos que eran suyos. A partir del versículo número 35 nos habla de cómo Jesús calma la tempestad. Toda la naturaleza, toda la creación está bajo potestad de Dios. No se malinterprete, por tanto, eso de que Satanás es el príncipe de este mundo, como que él es el dueño de toda la naturaleza y de los placeres, porque no es así. Todo lo hizo bueno Dios. Versículo 35. Y les dijo en aquel día: llegada la tarde, pasemos a la otra orilla. Entonces ellos, dejando a la multitud, lo tomaron consigo tal como estaba en la barca, y otras barcas lo acompañaban. Ahora bien, sobrevino una gran borrasca, y las olas se lanzaron sobre la barca, hasta el punto de que ella estaba ya por llenarse. Mas él estaba en popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Entonces él se levantó, increpó al viento y le dijo al mar: Calla, sosiégate. Y se apaciguó el viento y fue hecha gran bonanza. Después les dijo: ¿por qué sois tan miedosos? ¿Cómo es que no tenéis fe? Si tienes fe, no tienes miedo. Es lo que nos está diciendo este versículo número 40. 41. Y ellos temían con un miedo grande, y se decían unos a otros: ¿quién es entonces este, que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? La respuesta es que es el Hijo de Dios.
Vamos con el capítulo número 5 del Evangelio según San Marcos, que nos habla del endemoniado en Gerasa. Llegaron a la orilla del mar, al país de los Gerasenos. En otra parte creo que lo llaman Gadarenos. Apenas desembarcó, salióle al encuentro desde el sepulcro un hombre poseído de un espíritu inmundo. Hablamos de un sepulcro, hablamos como de un cementerio en el cual sale un hombre que parece una especie de zombi, el cual tenía su morada en los sepulcros, y con cadenas podía ya nadie amarrarlo, ya nadie podía detenerlo con cadenas o amarrarlo. Pues muchas veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y hecho pedazos los grillos, y nadie era capaz de sujetarlo. Y todo el tiempo, de noche y de día, se estaba en los sepulcros y en las montañas gritando e hiriendo con piedras. Qué terrible situación la de un poseso. La de un poseso. Divisando a Jesús de lejos, vino corriendo, se prosternó delante de él y gritando, a gran voz dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te juro por Dios que no me atormentes, porque él le estaba diciendo, sal de este hombre inmundo espíritu, sal de este hombre inmundo espíritu. Y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Respondióle, mi nombre es Legión porque somos muchos. Y le rogó con ahínco que no los echara fuera del país. Ahora bien, había allí junto a la montaña una gran piara de puercos paciendo. Esto también debe tener un significado simbólico. ¿Cómo son los puercos? Los puercos son sucios, son gordos, son feos. Una representación de las malas actitudes del hombre está en un cerdo. Cuando le llamamos cerdo a alguien es por sus malas actitudes. Y es un insulto bastante fuerte y universalmente reconocido llamar a alguien cerdo y asno. Asno cuando rebuzna al hablar, cuando dicen algo incorrecto, también se conoce en Rusia. Ahora bien, había allí junto a la montaña una gran piara de puercos paciendo. Los demonios le suplicaron a Jesús diciendo, envíanos a los puercos, para que entremos en ellos. Se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, como unos 2000 puercos. O sea, este hombre tenía dentro de sí 2000 demonios. Por eso se hacían llamar legión. Y también nos explica algo muy interesante. Ese debate filosófico que había en la Edad Media que dicen que cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, pues los que sean o todos los que ellos quieran. Porque aquí no lo está expresando. Había 2000 demonios en un hombre, pues pudieron habitar 2000 puercos. Bueno, estos animales se despeñaron precipitadamente en el mar y se ahogaron en el agua. ¿Qué pasa cuando un criatura, persona poseída por espíritus inmundos se muere? ¿Qué es lo que pasa? ¿Estos demonios también mueren con él? ¿Regresan al infierno tal vez? Esto no se nos explica, pero yo estoy convencido porque obviamente nuestro Señor Jesucristo no iba a dejar sueltos a los demonios por el mundo para que siguieran haciendo mal a los hombres. Seguramente al momento en que murieron los puercos, los demonios fueron arrojados al infierno. Versículo 14. Es decir, el demonio muere con el poseso. Por decirlo de alguna forma, porque siguen siendo seres espirituales, los porqueros huyeron a toda prisa y llevaron la nueva a la ciudad, a las granjas, y vino la gente a cerciorarse de lo que había ocurrido. Mas llegados a Jesús, vieron al endemoniado sentado, vestido y en su sano juicio. Es una bendición, ¿no? Una persona que estaba en muy mal estado, Cristo la había salvado. Al mismo que había estado poseído por la legión,
y quedaron espantados, es decir, por verlo bien, por verlo sano, por verlo curado, por verlo exorcizado, estas personas perversas lo tomaron a mal. Versículo 16. Y los que habían presenciado el hecho les explicaron cómo había sucedido con el endemoniado y con los puercos. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se retirara de su territorio. Mas cuando él se reembarcaba, le pidió el endemoniado andar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vuelve a tu casa, junto a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo tuvo misericordia de ti. Fuese, es decir, se fue. Esta clase de expresiones nos cuesta trabajo a muchos comprenderlas. Preferimos decir se fue, pero aquí pues lo correcto sería decir fuese entonces y se puso a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. A partir del versículo número 21 nos habla de cómo Jesús sana a una mujer que padecía flujo de sangre, es decir, hemorragias, y resucitó a la hija de Jairo. Una cosa muy interesante porque pues flujo de sangre o hemorragias es asociado supuestamente, no está confirmada su existencia, al ébola, ¿no? Y también se predica mucho por parte de las autoridades sanitarias que eso no tiene cura. Hay cosas que no se pueden decir al aire, recuérdese. Versículo 21. Habiendo Jesús regresado en la barca a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó alrededor de él, y él estaba a la orilla del mar, cuando llegó un jefe de sinagoga llamado Jairo, el cual al verlo se echó a sus pies y le rogó encarecidamente y le dijo: mi hija está en las últimas, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Se fue con él, y numerosa gente le seguía apretándolo. Y había una mujer atormentada por un flujo de sangre desde hacía 12 años. Mucho había tenido que sufrir por numerosos médicos y había gastado todo su haber. Ahora era una mujer muy pobre. ¿Cuántas veces a las personas se les acaba todo su dinero en hospitales? Que les dan tratamientos inadecuados y que muchas veces ni siquiera saben qué tienen. Otras veces se vuelve algo peor. Se sabe que la iatrogenia, la mala praxis médica, es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Mucho había tenido que sufrir por numerosos médicos que le daban tratamientos que incluso la hacían sufrir. Y había gastado todo su haber sin experimentar mejoría. Antes, por el contrario, iba de mal en peor. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, vino entre la turba por detrás y tocó su vestido, pues se decía: con solo tocar sus vestidos quedaré sana. Y al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de su mal. En el acto Jesús, conociendo en sí mismo que una virtud había salido de él, que había hecho una virtud, se volvió entre la turba y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Respondiéronle sus discípulos: bien ves que la turba te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Versículo 32. No quién lo había tocado, porque todos lo estaban tocando, sino quién lo tocó con auténtico sentimiento de fe. Pero él miraba en torno suyo para ver la persona que había hecho esto. Entonces la mujer, azorada y temblando, sabiendo bien lo que le había acontecido, vino a prosternarse delante de él y le dijo toda la verdad. Mas él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete hacia la paz y queda libre de tu mal. Versículo 35. Todavía hablando, cuando vinieron de casa del jefe de la sinagoga a decirle a tu hija ha muerto, a Jairo le dijeron que su hija había muerto, ¿con qué objeto incomodas más al maestro?, le preguntaron. Mas Jesús, desoyendo lo que hablaban, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, únicamente cree. Y no permitió que nadie
lo acompañara, sino Pedro, Santiago y Juan, hermano de Jacobo. Cuando hubieron llegado a la casa del jefe de la sinagoga, vio el tumulto y a los que estaban llorando y daban grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿Por qué este tumulto y estas lamentaciones? La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaron de él. Hizo entonces salir a todos, tomó consigo al padre de la niña y a la madre y a los que le acompañaban, y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cum, que se traduce como: Niñita, yo te lo mando, levántate. Y al instante la niña se levantó y se puso a caminar, pues era de 12 años, y al punto quedaron todos poseídos de gran estupor. Y les recomendó con insistencia que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. ¿Por qué dijo que le diesen de comer? Pues porque los muertos no comen. Y aquí que es una mala práctica esa de poner ofrendas como hacen en México, porque los muertos no comen, los muertos no vienen. Aquí no lo dice nuestro Señor Jesucristo. Talita cum es una expresión en arameo. Cristo sabía hablar arameo, que el evangelista traduce para su auditorio en Roma. Parece que los padres, fuera de sí de la alegría, olvidaron el alimento que requería su hija. Olvidaron que era una niña y que ya era la hora de la comida. No se sorprende que tengan a Jesús por artesano, pues durante su vida oculta, hasta los 30 años, ayudaba a José en las tareas de carpintero, santificando así el trabajo manual respecto a los hermanos. Bueno, santificando el trabajo manual, que era ser carpintero. Él, pues vamos a decirlo, en lo que crecía, en lo que maduraba, no se había expuesto públicamente. Él se expone públicamente años después. Él pasó por un proceso de formación, de estudios, pero nunca aprendió brujería en Egipto. Esa es una mentira que andan predicando las logias masónicas entre gente inocente. Les andan diciendo que Cristo se metía en las pirámides y que allá aprendía a practicar brujería. Un rumor que le encanta escuchar a los fariseos, a los miembros de la sinagoga de Satanás, porque no bajan a Cristo de ser un brujo y lo llaman impostor, porque ellos no lo reconocieron como el Mesías. Y por eso siguen predicando el odio, y actualmente el gobierno de la sinagoga de Satanás ha asesinado más de 5.700 niños en la franja de Gaza con ataques aéreos con los aviones que le ha enviado el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y amenaza al mundo con varios submarinos Dolphin con armas nucleares que le dio el gobierno de Alemania, el gobierno de Angela Merkel, obviamente que extorsionada, manipulada por el gobierno del Estado de Israel. Solo para que se den una idea de la conexión que tiene la Sagrada Escritura con lo que está ocurriendo en este momento, con nuestra actualidad, y cómo todas estas cosas son consecuencia de lo mismo. También tenemos a una farisea, a una a una marioneta de la sinagoga de Satanás, la israelí Claudia Sheinbaum, queriendo ser presidente de México y apoyada por todo ese poder satánico. ¿Para qué quiere ser presidente de México? Para hacer cosas perversas, cínicas, viles, oscuras, diabólicas contra México. Porque aquí lo dice. Aquí lo dice. La forma en la que ellos piensan es como el padre Leonardo Castellani resumió la vida de Cristo. La lucha de nuestro Señor Jesucristo contra la falsa doctrina, contra los herejes que son los fariseos, contra aquellos que llevan 2 milenios maldiciéndolo, rechazándolo, y el que rechaza al Hijo también rechaza al Padre y a su Madre. Por eso es que todas estas cosas tan extrañas
todas estas masacres, toda esta destrucción, está presenciando México, Palestina, Israel y obviamente que también Ucrania y Rusia. Pues bien, vamos a dejarlo aquí y posteriormente seguiremos con Marcos capítulo 6, que nos habla sobre Jesús rechazado en Nazaret. Por eso que dicen que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Sobre todo porque a él decían, pues si nosotros conocemos a su padre, nosotros conocemos a su madre y conocemos que es carpintero, ¿qué le vamos a estar haciendo caso a una persona con estas características? Que es tan común, es uno como nosotros. Y no prestaban atención a lo que él decía y que revelaba que era de una naturaleza celestial, completamente distinta a todos ellos que creían conocerlo y sin embargo solamente lo habían visto superficialmente. Otra vez una prédica contra la superficialidad. Las apariencias siempre engañan. Continuamos después. Dios los bendiga.